La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este lunes 5 de mayo el 163 aniversario de la Batalla de Puebla, donde reivindicó la soberanía, independencia y libertad del país, en medio de las tensiones comerciales y políticas con Estados Unidos. El 5 de mayo nos recuerda que el presente y el futuro de México es el de ser una nación libre, independiente y soberana, expresó la mandataria durante su discurso poderoso. Jóvenes del Servicio Militar Nacional, clase 2006, remisos y mujeres voluntarias, protestan honrar y defender con lealtad y constancia esta bandera que simboliza la independencia, el honor, las instituciones y la integridad del territorio nacional. Si no lo hicieran así, que la nación y el pueblo se los demanden. Escuchemos el mensaje que dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Se les invita a tomar asiento. Mexicanas y mexicanos, miembros de las Fuerzas Armadas, presidentes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, compañeras y compañeros. La historia de México es nuestra gran maestra y día con día nos recuerda los valores más importantes por los que ha luchado una y otra vez nuestro pueblo: la independencia, la justicia, las libertades y la democracia. Hoy recordamos uno de los momentos más patrióticos y conmovedores de la defensa de la patria. Recordamos una victoria que echó raíces en el corazón del pueblo de México, aquí y en otras latitudes. Por eso nuestras hermanas y hermanos migrantes que viven en Estados Unidos conmemoran el 5 de mayo como la principal celebración. No hay mexicano o mexicano que no siente emoción y orgullo al recordar la heroica defensa de Puebla el 5 de mayo de 1862, cuando el ejército mexicano derrotó al que se decía entonces era el mejor ejército del mundo. El siglo XIX fue definitorio para México en muchos sentidos. Aunque desde 1810 el pueblo de México había decidido ser un país independiente, a mediados del siglo XIX, los conservadores de entonces buscaban que un rey europeo viniera a gobernarnos. Los conservadores de entonces se resistían a adoptar la Constitución de 1857 y las leyes de reforma, porque su promulgación representaba el triunfo del bienestar común por encima de los privilegios, la victoria del derecho por encima del abuso, representaba el triunfo de la democracia por encima de la monarquía, representaba la constitución de un Estado civil y la defensa de la justicia para todas y para todos y la igualdad. Los conservadores, traicionando a su patria, fueron a buscar un monarca al extranjero. Su proyecto político había sido derrotado por los liberales y por el pueblo de México, encabezados por Benito Juárez García. Después de la segunda gran transformación de México, después de la guerra de reforma que separó la Iglesia del Estado, el gobierno liberal de Juárez encontró disminuida la hacienda pública y se enfrentó a muchas cuentas por pagar.
Para sanear las finanzas de la nación, se decretó una pequeña moratoria de 2 años para pagar deudas que se tenían con Inglaterra, España y Francia. En un principio, las 3 potencias europeas reaccionaron belicosamente, pero tras una serie de negociaciones diplomáticas, jornadas de diálogo instruidas por Benito Juárez y llevadas a cabo, entre otros, por Manuel Doblado, Inglaterra y España se retiraron de las costas de Veracruz, satisfechas en sus demandas y seguras de que la deuda sería saldada. En cambio, el ejército francés persistió en sus deseos de invadir a México. No lo hacía por la deuda, que en realidad era un monto muy menor, sino porque Napoleón III estaba interesado en establecer una monarquía en México, atraído por la riqueza de nuestro país y engañado por los conservadores de entonces, que le hicieron creer que el pueblo de México quería un monarca extranjero. Ante la amenaza de una invasión armada, el presidente Benito Juárez ordenó la creación de las Guardias Nacionales y del Cuerpo del Ejército de Oriente. Hay que decir que la dirección de la Defensa de México fue ofrecida en principio a otro general que se rehusó, quizá intimidado por la responsabilidad histórica. En cambio, el general Ignacio Zaragoza aceptó diciendo que triunfaría seguro de la valentía y el honor de sus tropas. Zaragoza decidió concentrar sus fuerzas en la ciudad de Puebla y desde ahí defender a México. Desde el 19 de abril se registraron algunas escaramuzas entre el ejército mexicano y el invasor, pero fue hasta el 27 de abril cuando las tropas francesas avanzaron sobre Aculcingo, Veracruz y finalmente el 4 de mayo de 1862 llegaron a Amozoc, Puebla. El general Ignacio Zaragoza contaba apenas con 4,852 soldados y tenía poca artillería. Según se dice, en una junta de generales que tuvo lugar en Puebla el 3 de mayo, Zaragoza, al notar el escaso número de hombres, ordenó a todas las unidades morir en sus puestos si era necesario. El ejército francés superaba en número a los soldados mexicanos y tenía un menor armamento. Contaba además con el apoyo de unos cuantos mexicanos intervencionistas. En una carta al general francés, le comunica a su superior con arrogante ignorancia que sería, en esa batalla, dueño de México. Lo que no sabía el ejército invasor es del patriotismo del pueblo de México, la valentía de sus soldados, su entrega y su capacidad de sacrificio. Cuanto más preciado se encuentra el peligro. Las palabras con que el general Ignacio Zaragoza se dirigió a sus tropas son las siguientes: puede ser que ellos sean el mejor ejército del mundo, pero nosotros somos los mejores hijos de México. Un mensaje que atraviesa años de historia y resuena en nuestro presente y siempre en el corazón del pueblo de México. A las 5 de la mañana del 5 de mayo comenzó esa memorable batalla. El general Ignacio Zaragoza formó 3 columnas de apenas 1,000 hombres y ordenó que avanzaran para hacer frente al enemigo, mientras que dio órdenes para que la artillería se ocupara en fortificar la plaza. El ejército invasor avanzó hacia el Cerro de Guadalupe con una columna de ataque que superaba en número a las mexicanas. Pese a que era un movimiento inesperado, el general Zaragoza respondió con audacia al movilizar la brigada Berroizábal, al cuerpo de carabineros de a caballo, al batallón de Reforma y al de Zapadores, que rechazaron con valor y dignidad la invasión. Fue hasta las 7 de la noche del 5 de mayo de 1862 cuando el ejército enemigo emprendió la retirada a su campamento. En el telegrama que el general Ignacio Zaragoza
envió al presidente Benito Juárez tras la batalla de Puebla, se leía: las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria. La victoria de la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862 fue gracias al valor y a las decisiones del general Ignacio Zaragoza, que supo elegir los mejores puntos para fortificar la ciudad de Puebla, que distribuyó de la mejor manera los recursos disponibles, que tuvo la inteligencia para saber cuándo atacar por sorpresa, cuándo mantener la línea de batalla y cuándo tomar la ofensiva por el honor y la libertad de México. Pero también debemos este triunfo a las y los combatientes, a los soldados del Cuerpo del Ejército de Oriente, que no dudaron un momento en ofrecer sus vidas por mantener la independencia de la nación, que se enfrentaron a un ejército afamado con las armas invencibles, con la valentía, el patriotismo y el amor por México. Esta victoria también fue posible gracias a indígenas de Puebla, que utilizaron lanzas de madera y las herramientas con que labran la tierra para enfrentar al ejército invasor y en defensa de nuestro territorio. Después de la victoria mexicana del 5 de mayo, Napoleón III consideró la situación inaceptable y envió un contingente mucho mayor de soldados, incluyendo tropas de otras nacionalidades aliadas, para asegurar la ocupación de México. El ejército francés entra a la Ciudad de México hasta más de un año después, y no es sino hasta el 28 de mayo de 1864 que Maximiliano, el emperador traído por los conservadores, llega al puerto de Veracruz. El Segundo Imperio se mantuvo por 3 años. En 1867, nuevamente triunfó la República, gracias a la resistencia de Juárez y los liberales, y de un pueblo entero que deseaba su independencia. Chinaco fue el nombre despectivo que los conservadores pusieron a los combatientes de la Guerra de Reforma y contra la intervención francesa. El triunfo en la batalla de Puebla anticipó el resultado de esa deshonrosa intervención, que terminaría con la victoria del proyecto de nación republicana y liberal encabezado por Benito Juárez García. 4 meses después de la heroica batalla, Zaragoza enfermó de fiebre tifoidea y falleció el 8 de septiembre en esa misma ciudad. El 11 de septiembre de 1862, Juárez declaró a Zaragoza benemérito de la patria en grado heroico. Por sus méritos, se renombró la capital poblana como Puebla de Zaragoza y su nombre se inscribió con letras de oro en el Congreso de la Unión. El general Ignacio Zaragoza, un héroe que lleva a México en su gloria. La victoria de la batalla de Puebla es un símbolo de resistencia y defensa de la patria. Es el mensaje glorioso de nuestro pueblo por la defensa heroica de su independencia. Hay hombres y mujeres que los juzga la historia como traidores. Hay otros que permanecen siempre en el corazón de su pueblo. Ignacio Zaragoza es uno de ellos. El 5 de mayo nos recuerda que el presente y el futuro de México es el de ser una nación libre, independiente y soberana. Esa es la historia de generaciones que han dado su vida y de muchas y muchos otros que siempre estaremos dispuestos a dar nuestra vida por amor a nuestra historia, por el legado de patriotas y por el pueblo de México. ¡Que viva la soberanía nacional! ¡Que viva la batalla del 5 de mayo! ¡Que viva Ignacio Zaragoza! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!
Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Solicito autorización para iniciar el desfile cívico-militar conmemorativo al 163 aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862. Como mexicanos, nos sentimos orgullosos de recordar a nuestros héroes de la batalla del 5 de mayo de 1862, fecha que quedó grabada con letras de oro en el libro de la historia de México. En aquella fecha, las tropas mexicanas se cubrieron de gloria y fueron un ejemplo para las nuevas generaciones de mexicanos. Abre este desfile cívico-militar una bandera monumental, escoltada por personal perteneciente a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Desfila frente a ustedes la descubierta de banderas escoltadas por mexicanos orgullosos de servir a nuestra patria. Se presenta ante nosotros nuestra enseña nacional, representada por las escoltas de bandera, integradas por personal militar, perteneciente a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Podemos apreciar el paso de los guiones representativos de las Fuerzas Armadas Mexicanas, seguidos por los guiones de las diferentes armas del Ejército Mexicano, planteles de educación militar, así como de las unidades y dependencias que conforman a la Sexta Región Militar. Observamos el agrupamiento de pueblos originarios. El Estado de Puebla tiene una composición pluricultural y multilingüística, sustentado originalmente en sus pueblos y comunidades indígenas que se asentaron en el territorio del Estado de Puebla. Ante ustedes, el 6º Batallón de la Guardia Nacional de Puebla, unidad constituida por pobladores de los municipios de Tetela, Xochapulco y Zacapuaxtla. Los Xochiapulcos fueron cruciales en la resistencia serrana. Su legado es de gran orgullo para la región. Observamos el agrupamiento histórico Cuerpo de Ejército de Oriente. Ante ustedes, el Batallón Cazadores de Morelia, mismo que encabezó la primera línea de combate, enfrentando a los nuevos en el Fuerte de Guadalupe. Desfila frente a nosotros los zapadores de San Luis. Participaron preparando el terreno, construyendo fortificaciones y demoliendo obstáculos. Ante ustedes, el 6º Batallón de la Guardia Nacional de Puebla, constituido por pobladores de los municipios de Tetela, Xochapulco y Zacapuaxtla. Formando parte del contingente histórico, se presenta el Cuerpo Expedicionario Francés, conformado por soldados con experiencia de combate, quienes contaban con el mejor armamento de la época. Por un México de justicia y paz. Guardia Nacional, Fuerza de Seguridad Pública Profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente
de la Secretaría de la Defensa Nacional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia. Los valores por los que se rige la Guardia Nacional son el honor, valor, lealtad, disciplina, patriotismo, abnegación. Los vehículos patrulla tipo Cheyenne facilitan el desempeño de múltiples funciones, como son apoyos de seguridad, proximidad social y actividades de supervisión. Podemos apreciar que estos vehículos transportan a elementos de la Guardia Nacional, quienes portan uniformes de campaña, equipo de protección personal y fusil FX calibre 5.56 milímetros. Dentro de la diversidad de vehículos de la Guardia Nacional se encuentran las motocicletas Spider para realizar patrullaje urbano, principalmente en zonas turísticas. En estos momentos, circulan frente a nosotros vehículos de patrulla tipo Charger, que son empleados para el transporte de elementos de seguridad, vigilancia y mantenimiento de la seguridad pública en las vías generales de comunicación y los medios de transporte que circulan en ellas. Marchan de los mexicanos, el personal que porta con orgullo el uniforme de proximidad social de la Guardia Nacional. La proximidad social es la vinculación de la institución con la sociedad. Se presenta ante el pueblo de México la Guardia Nacional, encargado de proteger el patrimonio cultural del país a través de la seguridad turística en zonas arqueológicas. La Guardia Nacional de Protección al Medio Ambiente realiza acciones de vigilancia, protección y combate de la tala clandestina en nuestro país. Podemos apreciar a efectivos de la Guardia Nacional de Protección Civil para atender cualquier tipo de desastres naturales y antropogénicos. Entre sus medios cuentan con vehículos fotógrafos para transportarse con los materiales necesarios para apoyar a mitigar los efectos de estos fenómenos perturbadores. Vemos circular vehículos tácticos blindados. Su función es ofrecer protección al personal mediante el blindaje durante la realización de actividades de seguridad pública en áreas urbanas. Desfila frente a ustedes la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional, con la finalidad de llevar a cabo operaciones de alto impacto en funciones de seguridad pública. Cuéntame la historia de la infantería y me habrás contado la historia de todas las guerras. Vemos desfilar ante nosotros el contingente representativo del arma de infantería. Es el arma de combate cercano, con respeto a su enemigo. Esa distancia ocasiona el uso de las armas individuales, incluida el arma blanca. Las cualidades físicas, morales e intelectuales del soldado de infantería le permiten recorrer terreno inaccesible. Su fiel acompañante es su fusil y cuenta con equipo ligero para recorrer a pie grandes distancias. Enseguida pasan camionetas tipo pick-up. Este vehículo es resistente y adaptable para cumplir misiones tácticas y logísticas por su gran movilidad y versatilidad.
áreas urbanas y rurales, permitiendo movilidad rápida, transporte, evacuación y rescate, que son vitales para cumplir con las misiones principales del Ejército Mexicano. La infantería ha evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a los desafíos operativos y geográficos de nuestro país. Vamos valientes que libren la patria, luchamos con fe y con valor. Los soberanos infantes atacan al bélico rao del tambor. Nacer, vivir y morir, siempre de caballería. La caballería es el arma de movilidad táctica por excelencia, cuyas unidades proporcionan a los mandos una fuerza flexible y capaz de trasladarse en breve tiempo donde sea necesaria su acción. Con la fuerza del blindaje venceremos. Hace gala en esta celebración el contingente del arma blindada. A bordo de vehículos blindados Media Oruga, avanza la banda de guerra. Ejecuta la marcha militar Fuego y Acero. Los vehículos de Neve Búfalo, de diseño y fabricación nacional. Su armamento principal es un obucero de 75 milímetros. Podemos observar los vehículos blindados ligeros M11 Ultra, empleados para efectuar reconocimientos y establecer enlace. Del terreno. Policía Militar del Ejército. Este personal auxilia a los mandos territoriales en la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la seguridad, la disciplina y el orden. Desarrollan habilidades especiales de guardia y protección, búsqueda y rescate. Caballeros del aire, nacidos del cielo, son los mejores, son los primeros. Desfilan ante ustedes los fusileros paracaidistas, portando su característica boina roja, signo de orgullo y distinción. Las fuerzas especiales su vida entregarán. A continuación, se presenta la Compañía de Ingenieros Conjunta de México para operaciones de paz. Esta compañía pasó revista de entrada el 1 de julio de 2022. Este personal cuenta con capacidades centradas en el componente humanitario y de reconstrucción de infraestructura. Su misión es apoyar las operaciones de paz de las Naciones Unidas. La Compañía de Ingenieros cuenta entre sus medios con patrullas de blindaje ligero para realizar reconocimientos en áreas hostiles, vehículos blindados tácticos ligeros, ambulancias tácticas blindadas, vehículos blindados para búsqueda, localización y destrucción de explosivos, vehículos de volteo y vehículos 6.5 toneladas.
observar el agrupamiento de la Fuerza Aérea Mexicana. El agrupamiento de pilotos aviadores dispuestos a ofrendar su vida por los cielos mexicanos. Observamos a las tropas terrestres de la Fuerza Aérea, integradas por los servicios de mantenimiento y abastecimiento de aviación, armamento aéreo, meteorología militar y control militar de vuelo. Hace presencia el contingente de la Secretaría de Marina, Armada de México. Celebrando en este año 2025 los 200 años de la consolidación de la independencia nacional en el mar. Un bicentenario colmado de honor, deber, lealtad y patriotismo. Observamos la bandera de Tecotito, misma que se usa en los buques de guerra en fechas conmemorativas. A continuación desfila al mando de la columna naval la contraalmirante Isa Nubia Frías Aguirre, comandante de la Fuerza de Tarea Puebla 2025, acompañada por su Estado Mayor, banda de guerra y banda de música de Marina. El contingente naval está integrado por 677 elementos entre mujeres y hombres de Marina que con gallardía y marcialidad desfilan hoy. Escuela Médico Naval. Ciencia, salud y ética. Desde el ideal de una república sana, segura y con justicia, las y los cadetes se preparan para proporcionar servicios médicos en el diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades. Escuela de Enfermería Naval. Ciencia, humanismo y lealtad al servicio de México. En este centro educativo inauguró su funcionamiento el 6 de marzo de 1972, iniciando sus actividades con estudios de la carrera de Enfermería Naval a nivel técnico. Desde el año 2008 ofrece la licenciatura en Enfermería Naval con una duración de 8 semestres. Ante nosotros desfila el contingente del Cuartel General del Alto Mando. Somos más que vencedores. El Cuartel General del Alto Mando está integrado por unidades operativas y establecimientos navales en la Ciudad de México y tiene a su cargo la concepción, preparación y conducción de las operaciones de las unidades y establecimientos navales que lo integran, proporcionando seguridad y apoyo logístico en el desarrollo de sus funciones. Marchando con orgullo y gallardía, este contingente representa, como lo dice una de las estrofas de su himno: somos grandes marinos mexicanos que trabajamos con ahínco sin igual por nuestra muy querida patria, a la que amamos con orgullo y con lealtad. Infantería de Marina, todo por la patria. Un infante de Marina es un combatiente disciplinado, con una excelente moral, inteligencia, automotivación, leal a la institución, a su cuerpo y a sus tradiciones. Observamos personal de Marina portando un traje especial denominado Guiri, que se asemeja a un denso follaje con el cual llevan a cabo sus operaciones de reconocimiento especial. Los binomios caninos son parte integrante del Departamento Canino del Cuartel General del Alto Mando. Desfila frente a ustedes el Centro Militar de Ciencias de la Salud, integrado por las escuelas militares de enfermería, oficiales de sanidad, medicina y de odontología. Tiene la misión de formar oficiales profesionales de la salud, del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Crisol de la ciencia y el honor. Desfila ante ustedes la Escuela Militar de Ingeniería, la cual tiene como objetivo formar profesionales de alto nivel en aspectos relacionados con la industria, la construcción y los sistemas telemáticos.
la ciencia y el progreso de México. La Escuela Militar de Transmisiones tiene como misión formar oficiales en materia de administración de las comunicaciones. Este año se conmemora el centenario de su creación. Somos tropas con ingenio por tener diversidad y portamos como lema. La patria es primero. Lema que identifica la Escuela Militar de Sargentos, alma y columna vertebral del Ejército Mexicano. Venimos a estudiar con lengua, con tesón y sin alarde, para un día por la patria luchar. Los volcanes majestuosos se levantan, desde el cielo desean alcanzar. Con guerreras mexicanas guerreras, de Aurora nos Honor, valor, lealtad. Se abre paso en este contingente el Colegio del Aire. Tiene como misión la formación profesional de oficiales pilotos aviadores y de los servicios técnicos de la Fuerza Aérea Mexicana. soy cadete de la Fuerza Aérea, del espacio con mi devoción, por los cielos vivo conquistando los sagrados serenos de honor, por la patria como mexicano, he jurado morir con valor, si abatir la pretensión extraño, ultramar el pedante color, luchar, cadetes pregonar, y el cielo conquistar, como águilas al sol, volar, luchar. Por el honor de México. Se presenta ante ustedes el heroico Colegio Militar, yunque forjador de mujeres y hombres de guerra. En este yunque de formación militar, la mujer desempeña un papel importante desde el 2007, incorporando mujeres en las diferentes armas y servicios, con lo cual reafirma el compromiso de igualdad y equidad entre mujeres y hombres, graduándose el año pasado las primeras oficiales del arma de infantería, caballería y arma blindada. Colegio militar, colegio sacrosanto, de memoria bendita, o forjarán sus almas con gloria y el mar. La patria paterna que honora tu pasado, de epopeyas gloriosas y de nombre inmortal, y en un gesto sublime de amor y de cariño, bendice a los enfermos que supieron morir, bañados por la roja más de luz esplendorosa, que el ángel de la gloria enviara a perseguir. Desfilan frente al presidium cadetes de la batería General Felipe Ángeles, a bordo de vehículos tractores de pieza. Remolcan oficeros de campaña calibre 105 milímetros. La artillería es el conjunto de armas de guerra para disparar proyectiles de gran tamaño al
largas distancias. A todos los confines, tu nombre es sacrosanto, colegio militar. Tu nombre es sacrosanto, colegio militar. Sacrosanto, de memoria bendita, no faltarán sus almas, no te tocan nivelar. La mañana te marca, pero toda tu pasado. Hace presencia, abriendo paso al contingente de agrupamiento de banderas de México. Este agrupamiento está integrado por 33 alumnos, mujeres y hombres de las diferentes instituciones educativas que orgullosamente participan el día de hoy en el desfile conmemorativo al 163 aniversario de la Batalla de Puebla de 1862. Y recibimos al Benemérito Instituto Normal del Estado, General Juan Crisóstomo Bonilla, el BINE. Esta institución ha logrado formar docentes con un enfoque humanista que privilegian el sentido social de la educación. Se distinguen por el compromiso ético, responsabilidad, pensamiento crítico, reflexivo y dialógico. Asimismo, contribuyen activamente al desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes, respondiendo a las necesidades sociales mediante la adquisición, construcción y aplicación de saberes, conocimientos y experiencias significativas. Esta casa de estudios ha consolidado el compromiso de ser, al 2025, una institución formadora de docentes acreditada y certificada en la excelencia educativa, destacando el liderazgo y el desarrollo de capacidades para la gestión, investigación, adquisición, construcción y aplicación de saberes, conocimientos y experiencias significativas. México es un país extraordinario por su pueblo generoso y fraterno, heredero de las civilizaciones originarias y de la rica historia patria, con héroes y heroínas que no se encuentran en ninguna parte del mundo. Este es el desfile cívico-militar conmemorativo al 163 aniversario de la Batalla de Puebla de 1862. Asimismo, esta escuela ha avanzado en la promoción de la interculturalidad crítica, la equidad de género, el aprecio por las artes, la vida saludable y la sostenibilidad, contribuyendo a la formación integral de docentes que respondan a los retos sociales y educativos. Esta escuela está dirigida por el maestro Andrés García Castillo. Fue fundada el 15 de septiembre de 1879 y hasta hoy tiene 9.147 alumnos inscritos, hombres 3.852, mujeres 5.293. Esta institución nos muestra el carro alegórico Atlixco, donde comenzó la gloria. Representa la batalla de Atlixco, un enfrentamiento crucial previo a la batalla del 5 de mayo de 1862. La escena ilustra la valentía y determinación del ejército mexicano al resistir el avance francés. Inspirado en la pintura de Manuel Serrano, el carro muestra un enfrentamiento directo entre el lancero mexicano y un oficial francés, simbolizando el coraje de las tropas nacionales. Y ante ustedes desfila la Escuela Secundaria Oficial Héroes de la Reforma, dirigida por Ricardo Hernández Zapata. Ha tenido 54 generaciones de egresados entregados a la sociedad con un alto nivel académico y de valores universales. Destaca por fomentar y apreciar la cultura y el deporte. Ha logrado sobresalir a nivel estatal tanto en el ámbito cognitivo como en el deportivo, en disciplinas como fútbol varonil, femenil y atletismo, representando orgullosamente al Estado de Puebla. Su nivel académico se refleja en el alto porcentaje de estudiantes que ingresan a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y continúan con su formación académica gracias al perfil de egreso alcanzado en el nivel básico y a la motivación adquirida durante su trayectoria. Los docentes se distinguen por el nivel académico con especialidades y posgrados, así como por la experiencia, vocación
compromiso con la formación integral y humana, aplicando metodologías innovadoras para mejorar el proceso de aprendizaje, lo que ha sido clave para el desarrollo y preparación de estas generaciones. La paz y la prosperidad se construyen ampliando los derechos del pueblo y dando acceso a la justicia. Ante ustedes se presenta All Star Marching Band en México. Está dirigida por Luis Alberto Mendoza Gómez y se fundó el 23 de marzo de 2023. La banda de música participó como espectáculo principal en el desfile de pilotos en el Gran Premio de Fórmula 1 en el año 2023, así como también en el desfile en Disneyland en el año 2024. En la participación a nivel internacional destaca el desfile de las Rosas 2025. Como primer banda mexicana independiente en Pasadena Tournament of Rose 2025. A pesar de la corta historia, All Star Marching Band México se ha destacado por la incursión en eventos de talla internacional. Es la presentación en el desfile cívico-militar conmemorativo al 163 aniversario de la Batalla de Puebla de 1862. México es de mujeres y hombres libres que a lo largo del siglo XX lucharon por la democracia, las libertades, la justicia, de los estudiantes de 1968, de los cientos de hombres y mujeres que hoy no están, pero de quienes orgullosamente somos herederos. México es un país soberano, independiente, libre y democrático. Queremos la paz y la fraternidad de las naciones. Es la presentación de All Star Marching Band México en el desfile cívico-militar conmemorativo al 163 aniversario de la Batalla de Puebla de 1862. La paz y la prosperidad se construyen ampliando los derechos del pueblo y dando acceso a la justicia. Ante ustedes se presenta el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla, CONALEP, dirigida por Juan Antonio Martínez Martínez. Fue fundada el 29 de diciembre de 1978. Se enfoca en formar a los mejores profesionales técnicos bachiller como pioneros en el sistema de educación dual a nivel medio superior. Los docentes están capacitados para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje desde el enfoque humanista de la nueva escuela mexicana y la educación socioemocional. Después de 30 años de contar con solo 10 planteles, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, se inauguró la extensión CONALEP Oriental, ofreciendo las carreras de profesional técnico bachiller en Administración e Informática, el logro que responde a las necesidades de la industria militar y del sector productivo de la región. En la primera fase, el CONALEP Puebla realizará por primera vez el acondicionamiento de espacios para el desarrollo de actividades deportivas en las disciplinas de box, acondicionamiento físico, béisbol y rehabilitación de canchas de fútbol y básquetbol. Se ha integrado 262 alumnos y alumnas en este sistema dual, destacando el 49% son mujeres, del cual más del 80% de ellas están insertas en empresas dedicadas a la ciencia, a la tecnología, la ingeniería, las matemáticas. Esto representa un importante logro en la promoción de la participación de las mujeres en áreas tradicionalmente masculinizadas. El CONALEP nos muestra este carro alegórico, causas de la batalla del 5 de mayo. El carro alegórico nos transporta al origen de uno de los momentos más significativos de la historia nacional, las causas de la batalla de Puebla, y representa lo que en el año 1861 el presidente Benito Juárez, ante una profunda crisis económica, tomó la firme decisión de suspender temporalmente el pago de la deuda externa a 3 potencias europeas, España, Inglaterra y Francia. Recibimos en este desfile cívico-militar al Centro Escolar Presidente Guadalupe Victoria. Ellos vienen de Chignahuapan, Puebla.
fundado el 29 de abril de 1966. Esta institución se ha destacado en el área académica en el nivel primaria matutina, obteniendo el primer lugar de los 33 centros escolares en la Olimpiada del Conocimiento en los ciclos escolares 2018-2019 y 2022-2023. La secundaria matutina obtuvo el primer lugar en la Olimpiada del Conocimiento del ciclo escolar 2017-2018, segundo lugar en el ciclo escolar 2018-2019, así como en las ciencias regional y estatal, obteniendo primeros lugares y posicionándose en diferentes años dentro de los primeros lugares a nivel región, centros escolares y estado en la prueba estandarizada Planea. En los eventos culturales intercentros escolares a nivel estatal, el bachillerato matutino obtuvo segundo lugar en Rondalla, ciclo escolar 2015-2016. Y primer lugar en los ciclos escolares 2016-2017 y 2017-2018. México es un país soberano, independiente, libre y democrático. Queremos la paz y la fraternidad de las naciones. Ante ustedes se presenta el Bachillerato Técnico en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Ciencias Policiales y de la Seguridad. Ellos están en Amozoc, Puebla, fundada el 16 de agosto de 2013. La Secretaría de Salud de San Salvador Chachapa en Puebla desempeña un papel fundamental como promotora de la salud y el bienestar en la comunidad a través de un riguroso proceso de certificación y verificación. La institución no solo busca garantizar un entorno saludable, sino que también se compromete a fomentar prácticas que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Este esfuerzo se traduce en la implementación de diversas iniciativas que promueven un estilo de vida saludable y la prevención de enfermedades. Recibimos a la Escuela Secundaria Técnica número 5, Basilio Vadillo. Fue fundada en 1969. Es un internado para varones de Zaragoza, Puebla, un faro de educación y disciplina que ilumina el camino de jóvenes varones hacia un futuro lleno de logros y superación. Esta institución, enclavada en el corazón de la Sierra Nororiental del estado de Puebla, no solo es un internado, es un hogar donde se forjan caracteres fuertes, mentes brillantes y espíritus inquebrantables. Una escuela que ha dejado huella en las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas, donde alumnos de esta casa de estudios tuvieron una destacada participación, poniendo en alto el nombre de la institución y del estado de Puebla. Los atletas han establecido un récord en la Olimpiada Estatal de Atletismo, el salto de longitud y un primer lugar en el relevo 4%, demostrando que la velocidad y la fuerza son parte de nuestro futuro. La banda de música y guerra ha resonado en escenarios regionales, estatales y nacionales, llevando consigo la melodía del esfuerzo y la dedicación, siempre obteniendo los primeros lugares. Es la presentación de la Escuela Secundaria Técnica número 5, Basilio Vadillo. México es un país extraordinario por su pueblo generoso y fraterno, heredero de las civilizaciones originarias y de la rica historia patria, con héroes y heroínas que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Ante ustedes desfila el Centro Escolar Profesor Gregorio de Gante, dirigido por la maestra Julia Román Castañeda. Fue fundado un 8 de septiembre de 1975. Cuenta con una planta docente comprometida con la formación humana, inclusiva e integral de alumnas y alumnos, teniendo una destacada participación internacional de la banda de música Fuego Azteca Marching Band en Berlín Tattoo en Alemania, y actualmente se encuentran preparando su próxima gira internacional en Italia y Francia. Ha obtenido los primeros lugares en pintura pastel, modelaje, escultura, tinta, cuento, dibujo de lápiz y leyenda, spelling bee, declamación, artes plásticas, escoltas, fútbol femenil 7, fútbol femenil 11, básquetbol de sala varonil y básquetbol 3x3 varonil, así como segundos lugares en acuarela, cartel, canto, declamación y lápiz grafito en los Juegos Deportivos y Culturales Intercentros Escolares de Educación Básica y Media Superior en la etapa estatal.
México es de mujeres y hombres libres que a lo largo del siglo XX lucharon por la democracia, las libertades, la justicia, de los estudiantes de 1968, de los cientos de hombres y mujeres que hoy no están, pero de quienes orgullosamente somos herederos. Es la participación del Centro Escolar Profesor Gregorio Devante con su banda de música Fuego Azteca Marching Band en el desfile cívico-militar conmemorativo al 163 aniversario de la Batalla de Puebla de 1862. La paz y la prosperidad se construyen ampliando los derechos del pueblo y dando acceso a la justicia. Esta escuela tiene turno matutino y vespertino y cuenta con un total de 3.602 alumnos, de los cuales 1.784 son hombres y 1.818 son mujeres. Tiene una planta docente de 174 compañeros, maestras y maestros y 56 compañeros de personal administrativo. El lema de esta institución es "Por la cultura de México". Este centro escolar nos presenta el carro alegórico Heroínas Poblanas, Mujeres en la Defensa de la Patria. Este carro alegórico está inspirado en la valentía y lucha de mujeres que ocuparon un papel crucial en la batalla del 5 de mayo de 1862. Adornado con faldones laterales con imágenes de los roles de las mujeres de la batalla, así como tenue bandera mexicana. Ante ustedes se presenta el CECITE, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla. Fundada el 4 de julio de 1997, el CECITE Puebla ha sido pionero en la formación integral de jóvenes en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ha destacado por su enfoque innovador en la enseñanza de disciplinas científicas y tecnológicas. Las y los estudiantes han tenido participaciones sobresalientes en países como China, Rusia, España, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Panamá, Argentina, entre otros países. CECITE Puebla cuenta con 19 planteles en el estado. Recientemente apertura un plantel en el municipio de Cuautempan. Además, ha sembrado la semilla del conocimiento con la apertura de la carrera de inteligencia artificial. El horizonte académico no solo representa una opción educativa, sino un faro de oportunidades para los jóvenes que buscan dominar la tecnología del mañana. Esta es la presentación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla, CECITE. México es un país extraordinario por su pueblo generoso y fraterno, heredero de las civilizaciones originarias y de la rica historia patria, con héroes y heroínas que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Ante ustedes se presenta la Escuela Secundaria número 1 Melchor Ocampo. Ellos vienen de Atlixco, Puebla. Gracias a la labor por la promoción de la cultura de paz, el respeto de la diversidad, la promoción de la igualdad de género y otros objetivos que promueve la UNESCO, esa institución tiene año y medio formado por parte del proyecto internacional para ser certificada en la red de escuelas asociadas a la UNESCO, que busca promover los ideales de este organismo a través de la educación. La secundaria número 1 Melchor Ocampo ha sido impulsora del cuidado del ambiente, siendo una de las escuelas pioneras en el municipio y en el estado, obteniendo reconocimientos nacionales para la promoción al cuidado de la naturaleza, concientizando de ello a los estudiantes a través de programas de reforestación, cuidado de la flora y fauna local, creación de áreas verdes y el uso de energías sostenibles. Actualmente la institución forma parte del programa Noche de Estrellas, que en coordinación con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, promueve y divulga la investigación científica, la observación de astros, el manejo de telescopios, organización y participación de eventos astronómicos con eclipses y avistamientos de cometas. Este plantel educativo impulsa la creatividad, la autonomía, el desenvolvimiento social a través de un canal de difusión llamado Rolón en redes sociales, en el que los estudiantes son los protagonistas.
Ante ustedes desfilan los tiburones blancos que pertenecen a esta secundaria número 1 Melchor Ocampo, quienes vienen de Atlixco en este desfile cívico-militar conmemorativo al 163 aniversario de la Batalla de Puebla de 1862. México es de mujeres y hombres libres que a lo largo del siglo XX lucharon por la democracia, las libertades, la justicia, de los estudiantes de 1968, de los cientos de hombres y mujeres que hoy no están, pero de quienes orgullosamente somos herederos. México es un país soberano, independiente, libre y democrático. Queremos la paz y la fraternidad de las naciones. Con gallardía recibimos al Instituto Tecnológico de Puebla. Su directora es Yeyetsin Sandoval González. Esta institución fue fundada el 2 de septiembre de 1972. El Tecnológico Nacional de México y el Instituto Tecnológico de Puebla realizan los trabajos para el diseño del mini vehículo eléctrico en el marco del encargo del Estado o línea, una iniciativa impulsada por la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que consiste en desarrollar la primera armadora mexicana de mini vehículos eléctricos desarrollados en México. El Instituto Tecnológico de Puebla diseñó e impartió a nivel nacional el curso Armado, Configuración y Control de Vehículos Aéreos No Tripulados, participando más de 1,000 estudiantes de las 254 instituciones adscritas al Tecnológico Nacional de México. Es así como participan jóvenes y señoritas y cuerpo docente del Instituto Tecnológico de Puebla en este desfile cívico-militar conmemorativo al 163 aniversario de la Batalla de Puebla de 1862. La paz y la prosperidad se construyen ampliando los derechos del pueblo y dando acceso a la justicia. Con gran ánimo se presentan los jóvenes y señoritas del Instituto Tecnológico de Puebla. Esta institución tiene turno mixto y tiene un total de 7,933 alumnos inscritos. Recibimos a la secundaria técnica número 2, Francisco I. Madero. Fue fundada el 11 de mayo de 1926. Esta secundaria se caracteriza por ser una institución de alta demanda, por el profesionalismo y nivel académico, obteniendo primeros lugares en diferentes actividades académicas, culturales, deportivas y en eventos especiales como desfiles, obteniendo el primer lugar en la elaboración de carros alegóricos. Cuenta con 7 tecnologías que funcionan al 100% en beneficio de los alumnos y la sociedad en general, teniendo el taller de máquina-herramienta y sistemas de control, diseño de estructuras mecánicas, confección del vestido e industria textil, carpintería e industria de la madera, diseño gráfico, diseño de circuitos eléctricos, administración contable, ofimática. Además, se fomenta el deporte, el arte, la danza, la música, así como valores para ser una escuela libre de violencia. Actualmente, esta institución está por cumplir 99 años desde su fundación. Esta escuela tiene turno matutino y vespertino y tiene un total de 1,579 alumnos inscritos. Es la participación de la secundaria técnica número 2, Francisco I. Madero, en el desfile cívico-militar conmemorativo del 173 aniversario de la Batalla de Puebla de 1862. México es de mujeres y hombres libres que a lo largo del siglo XX lucharon por la democracia, las libertades, la justicia, de los estudiantes de 1968
1968, de los cientos de hombres y mujeres que hoy no están, pero de quienes orgullosamente somos herederos. Esta secundaria técnica nos muestra el carro alegórico General Ignacio Zaragoza, benemérito de la patria. Escenifica un momento de la batalla de 5 de mayo. En primer plano observamos al general Ignacio Zaragoza cabalgando en postura de ataque. En segundo plano tenemos 2 caballos que representan generales integrantes del Ejército de Oriente. De fondo la pintura de Ramos Ortega, Batalla del 5 de mayo, misma que participó como soldado. Se presenta ante ustedes el Bachillerato General Estatal Gregorio de Gante. Está dirigido por César Rodríguez Pérez y actualmente tiene 317 alumnos inscritos. El turno es matutino y fue fundada el 15 de octubre de 2004. El propósito y la misión de esta institución es impartir una educación integral basada en valores y principios, proporcionando a los estudiantes las herramientas necesarias para enfrentar la vida con éxito. A través de una enseñanza de excelencia, se fomenta el liderazgo tanto de alumnos como de docentes, permitiendo que la institución sobresalga en el contexto. El Bachillerato General Oficial Gregorio de Gante aspira a ser la primera y mejor opción académica para los alumnos de la comunidad, garantizando una formación integral en los ámbitos emocional, ético y profesional para la juventud. Este año se logró la construcción de un aula destinada a un laboratorio polifuncional, marcado un nuevo reto para la comunidad educativa que sigue avanzando. Ante ustedes se presenta el contingente representante del centro escolar Presidente Manuel Ávila Camacho. Ellos vienen de Teciutlán, Puebla. Fundada el 1 de febrero de 1953, cuenta con turno matutino y vespertino. El nivel bachillerato, de manera consecutiva, ha obtenido los primeros lugares en las diferentes disciplinas deportivas y culturales en su etapa regional, obteniendo primeros lugares también en la etapa estatal. La institución ha representado al Estado de Puebla en su etapa prenacional en el ámbito deportivo. En el área académica se ha obtenido los primeros lugares en la Olimpiada del Conocimiento en su etapa regional y estatal. Es la presentación del centro escolar Presidente Manuel Ávila Camacho. Ellos vienen desde Teciutlán, Puebla. Y están ante nosotros su marching band y las banderas que representan este centro escolar. El día de hoy, en este desfile cívico-militar conmemorativo al 163 aniversario de la Batalla de Puebla de 1862. México es de mujeres y hombres libres que a lo largo del siglo XX lucharon por la democracia, las libertades, la justicia, de los estudiantes de 1968, de los cientos de hombres y mujeres que hoy no están, pero de quienes orgullosamente somos herederos. La paz y la prosperidad se construyen ampliando los derechos del pueblo y dando acceso a la justicia. Es la presentación de los jóvenes de la Marching Band de este centro escolar Presidente Manuel Ávila Camacho. Se presenta ante ustedes el Centro Escolar General Rodolfo Sánchez Taboada. Ellos vienen de Acatzingo, Puebla. Fundado el 17 de diciembre de 2003, con turno matutino. Actualmente cuenta con 1,084 alumnos inscritos. Esta institución educativa ha obtenido a lo largo de 21 años premios destacados en los aspectos académicos, deportivo, cultural, tanto a nivel regional y estatal, destacando a la educación integral en sus niveles de educación básica y media superior, siendo punta de lanza en el desarrollo educativo de la región. La comunidad educativa refleja la disposición de participación, por lo que se ha destacado en diferentes eventos escolares y extraescolares.
A través de su propia historia, se ha logrado la consolidación de la banda de música Leones Marching Band, obteniendo premios importantes, pero aún más el reconocimiento de nuestro estado de Puebla. Es la presentación del Centro Escolar General Rodolfo Sánchez Toboada, quienes vienen con sus banderas y su Marching Band. Leones Marching Band de Acatzingo, Puebla. México es un país soberano, independiente, libre y democrático. Queremos la paz y la fraternidad de las naciones. Brindemos un fuerte aplauso a la banda de música de Acatzingo, Puebla, Leones Marching Band, quienes han representado dignamente a nuestro estado de Puebla. Este centro escolar nos presenta el carro alegórico Ex Hacienda de Chiautla, símbolo de progreso y desarrollo. Este carro representa a la finca que alcanzó su máximo esplendor, que Eulogio Guilou, quien la convirtió en la más importante de México, estableciendo además la primera planta hidroeléctrica de América Latina. Recibimos a la Escuela Secundaria Técnica número 76. Ellos vienen de Tecamachalco, Puebla. Fue fundada el 2 de septiembre de 1988. La institución recientemente ha cumplido 35 años, caracterizada por el trabajo colaborativo de la comunidad educativa, desarrollando en el alumnado el sentido de pertenencia y comunidad. Los valores y habilidades que se practican son fundamentales, pues les permitirán dar respuesta a los problemas más cercanos a su entorno y realidad. Actualmente ganadora de los primeros lugares a nivel estatal en las disciplinas de matemáticas, básquetbol femenil, ajedrez, escoltas e himno nacional. La institución ha sido sede de eventos importantes a nivel región y a nivel zona. La banda de música y Descubierta ha representado a la institución en distintos estados del país, como Aguascalientes, Oaxaca y Veracruz, con una participación reciente en distintos carnavales de la región, con una actitud entusiasta y febril, con gran aceptación dentro de la comunidad de Tecamachalco, ya que es una escuela de muy alta demanda que orgullosamente participa por primera vez en este desfile del 5 de mayo. Ante ustedes desfila el Instituto Washington AC. Ellos fueron fundados el 15 de septiembre de 1969. En el año 2002, el instituto se convierte en la primera escuela a nivel mundial en certificarse bajo la norma ISO 9001 en los niveles de secundaria y bachillerato. A lo largo de más de 55 años al servicio de la juventud poblana, ha sido reconocida como una de las instituciones de tradición y prestigio en el estado de Puebla, obteniendo distinciones como el Premio Iberoamericano en honor a la calidad, el Laurel de Oro a la calidad otorgado por la Casa Real de España, el Premio Honorable a la Academia Mundial de la Educación y el Premio de Empresa Mexicana del año 2012, y en el año 2018 la distinción como Escuela Emblemática de Puebla por el Instituto Nacional de Antropología y Historia, el INAH. Esta es la presentación del Instituto Washington AC en este desfile cívico-militar conmemorativo al 163 aniversario de la Batalla de Puebla de 1862. Ante ustedes desfila la Escuela Secundaria General Federal número 9, México 68, fundada en octubre de 1982. Con 42 años de gran trayectoria, es una institución que forma de manera integral adolescentes
contribuyendo a su trayecto formativo de manera exitosa, logrando que al egresar formen parte del nivel media superior con las más prestigiadas instituciones del Estado. Esta institución, que suma innumerables muestras de experiencia de éxito, forma estudiantes preparados para integrarse a la comunidad con proyectos que desarrollan aspectos académicos, deportivos y socioculturales. Entre los proyectos que han recibido reconocimientos ha sido su participación en el desfile cívico-militar por más de 30 años. Primeros lugares en concursos de escoltas y en eventos deportivos como atletismo, fútbol, básquetbol, regionales y de zona. Destacada participación también en concursos académicos, programas nacionales y estatales a lo largo de la trayectoria de más de 40 años. Tienen participación destacada a nivel nacional con grupos de proyección como son el Ballet Folclórico Mohuitlixóchitl, su banda de guerra y el Marching Band México 68. Esta escuela secundaria nos presenta el carro alegórico Fuertes de Loreto y Guadalupe. Son importante baluarte arquitectónico referente de la identidad poblana. En su museo de sitio Fuerte de Guadalupe resguarda la memoria del pasado heroico y valiente de batallones mexicanos que vencieron a la Armada Francesa el 5 de mayo de 1862. Ante ustedes desfila el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, COBAEP, fundada el 12 de septiembre de 1982. El Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla es un organismo público descentralizado que atiende a más de 26,000 estudiantes del nivel media superior. Cuenta con 37 planteles distribuidos en las diferentes regiones, trabajando comprometidamente por la implementación de los principios de la nueva escuela mexicana, priorizando el compromiso social como finalidad última de los procesos educativos. Anualmente participa en diversos eventos de corte académico, cultural, deportivo y cívico, impulsando el desarrollo en todos los ámbitos, obteniendo destacadas participaciones en las disciplinas de ciencias experimentales, lenguaje y comunicación, ciencias sociales y humanidades, con proyectos y temáticas relacionadas al emprendimiento y la transversalidad, así como el desarrollo científico y el pensamiento filosófico. Esta institución ha logrado el primer lugar en concursos nacionales de escoltas de bandera de escoltas 2025 y el tercer lugar nacional en la Olimpiada Nacional de Química 2025. Esta es la participación del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, COBAEP. México es de mujeres y hombres libres que a lo largo del siglo XX lucharon por la democracia, las libertades, la justicia de los estudiantes de 1968, de los cientos de hombres y mujeres que hoy no están, pero de quienes orgullosamente somos herederos. Esta es la Marching Band del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, COBAEP. La paz y la prosperidad se construyen ampliando los derechos del pueblo y dando acceso a la justicia. Recibamos con un fuerte aplauso a la Escuela Secundaria Técnica número 56. Ellos fueron fundados el 2 de septiembre de 1986. Hace aproximadamente 20 años crearon el Proyecto 56 con la participación de todo el colectivo de ambos turnos y de los padres de familia, que actualmente han dado excelentes resultados con las competencias y saberes con las que egresan los alumnos, que consiste en lo siguiente: los alumnos de tercer grado, diseño gráfico, robótica, habilidades matemáticas y comprensión lectora. Cuentan actualmente con 26 aulas equipadas con pantallas de 65 pulgadas, computadoras de escritorio e internet, cámaras para transmitir sincrónicamente las clases por plataforma Teams.
Los laboratorios de las aulas de medios, diseño gráfico y robótica cuentan con 25 computadoras con internet y el taller de mecanografía con 48 máquinas de escribir. En la parte cultural y artística tienen actividades extraescolares de banda de guerra, panderos, banda de música, banderas, danza, rondalla y ajedrez, invernadero de azotea en la cual actualmente participan aproximadamente 800 integrantes. Los alumnos desarrollan las capacidades de observación, análisis y reflexión para que sean críticos, democráticos, solidarios, participativos. La visión del futuro es propiciar en los alumnos la capacidad de reconocer, plantear, resolver y presidir los problemas para generar resultados que les desarrollen el pensamiento crítico y deductivo. Despedimos así a la Escuela Secundaria Técnica número 56. Participan en este desfile cívico-militar el Bachillerato General Oficial Lázaro Cárdenas. Ellos vienen de Atlixco, fundada el 22 de febrero del 2002. En los últimos 5 años se ha incrementado la matrícula, colocando a la institución como primera opción de ingreso en la educación media superior en la región. Han tenido destacada participación en los diferentes ámbitos como académicos, culturales, cívicos, distinguiéndose en el concurso estatal de escoltas de ambas ramas, varonil y femenil. En el ámbito deportivo, resalta la participación de los equipos de fútbol rama varonil y femenil, obteniendo el primer lugar en ambas ramas en la fase regional. En el sector académico, obtuvieron el primer lugar en la asignatura de matemáticas en la prueba planea del ciclo escolar 2020. El 67% de los alumnos egresados de esta institución continúa con los estudios de educación superior en la región de Atlixco. Esto es resultado del arduo esfuerzo, dedicación y trabajo colaborativo de los alumnos, docentes y padres de familia. Este Bachillerato General Oficial Lázaro Cárdenas tiene turno matutino y un total de 485 alumnos inscritos. Cuenta con una planta docente de 18 compañeros y compañeras. Esta institución nos presenta el carro alegórico China Poblana, mujer hecha leyenda. Este carro alegórico representa a un personaje de la cultura popular poblana y de México. Está inspirado en la mujer que representa a Puebla en México y en el mundo. Simboliza la fortaleza y dedicación de la mujer actual. Tiene como base la lucha de la mujer para romper paradigmas y empoderarse dentro de la sociedad. Este carro alegórico está elaborado en el reflejo de su fortaleza y en el papel que desempeña en la actualidad como ejemplo digno de lo que es amar a nuestra patria, ya que es la única que dentro de su vestimenta tiene componentes principales, los colores de la patria, verde, blanco y rojo, y el emblema nacional que es el águila. Ante ustedes desfila el centro escolar Presidente Licenciado Miguel Ademán. Ellos vienen de Cholula de Rivadavia. Cuenta con turno matutino y vespertino. En el año 1952 inicia en Cholula un nuevo modelo educativo. Esta representada institución educativa toma el nombre del centro escolar Presidente Licenciado Miguel Alemán. De esta forma surge como un prototipo educativo encaminado a mejorar la educación de las y los estudiantes en un contexto de vocación y esfuerzo continuo por alcanzar los objetivos de un pueblo ávido de conocimientos y oportunidades que les ayuden a mejorar las condiciones de vida, progreso y desarrollo de la región cholulteca. Actualmente este emblemático centro educativo ha alcanzado logros significativos en el presente ciclo escolar, tanto en el ámbito académico como en el deportivo y cultural, poniendo en alto el compromiso y dedicación de la planta docente, administrativa y de apoyo a la educación. La banda de música Quetzalcóatl fue fundada en 1994.
Está conformada por jóvenes de 11 a 18 años de los diferentes niveles escolares, con participaciones a nivel nacional e internacional en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Tepic, así como también en el Music Parade en Frankfurt y Berlín, Alemania, en España en las fiestas de la Magdalena en Castellón, Las Fallas en Valencia y Barcelona. Es representante del estado en el American Bowl. Ellos son la banda de música Quetzalcóatl del Centro Escolar Presidente Licenciado Miguel Alemán. Es un país extraordinario por su pueblo generoso y fraterno, heredero de las civilizaciones originarias y de la rica historia patria, con héroes y heroínas que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. La paz y la prosperidad se construyen ampliando los derechos del pueblo y dando acceso a la justicia. Estamos en esta gran fiesta del desfile cívico-militar conmemorativo al 163 aniversario de la Batalla de Puebla de 1862. Y recibimos a la Universidad Tecnológica de Puebla, la UTP, fundada el 8 de noviembre de 1994. Cuenta con turno matutino y vespertino. La Universidad Tecnológica de Puebla fue la primera institución a nivel nacional en ofrecer la carrera de electromovilidad, lo que permite colocarla como referente en desarrollo tecnológico y científico del país. Gracias al compromiso de nuestro gobernador Alejandro Armenta, alineado a la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de avanzar en la transformación de la educación científica, tecnológica, humanista e innovadora, la UTP evolucionará en la Universidad de la Tecnología y Sostenibilidad, priorizando proyectos como el CERAN, que buscan fortalecer la formación dual y consolidar alianzas con el sector empresarial. Desfila ante ustedes la secundaria técnica número 1, fundada el 12 de noviembre de 1936. Esta institución está marcando la diferencia al convertirse en la primera opción para estudiantes con condiciones de baja audición y baja visión. Se han integrado al sistema braille y de lengua de señas mexicanas en las prácticas educativas diarias, asegurando que toda comunidad educativa sea atendida con base en sus necesidades. Las alumnas y alumnos que presentan condiciones asociadas a una discapacidad auditiva han sido incluidos al grupo de danza, demostrando que el arte y la expresión no conocen barreras. En la institución, cada paso es un testimonio de superación y trabajo en equipo. Esta escuela secundaria técnica número 1 es un modelo educativo que no solo forma a grandes estudiantes, sino también a grandes seres humanos. Una escuela donde todos tienen un lugar, donde cada talento brilla y donde la inclusión es la verdadera protagonista. Esta casa de estudios no solo forma estudiantes, forma talentos. A lo largo de los años ha integrado con orgullo actividades ligadas a la banda de música, permitiendo que los alumnos participen en importantes desfiles a nivel estatal, desde el corazón de la Sierra Norte de Puebla, en el municipio de Jonotla hasta otros municipios. Llevamos el ritmo, la pasión y el esfuerzo de los jóvenes músicos. En la secundaria técnica número 1, la música no solo es una expresión artística, es una herramienta para el desarrollo de habilidades, disciplina y trabajo en equipo, brindando a los estudiantes una educación integral y de excelencia. La institución sigue comprometida en ofrecer un mejor servicio, creando experiencias que trascienden en las aulas.
Esta escuela secundaria técnica número 1 presenta un carro alegórico, fuentes alternas de energía. La energía alternativa es sinónimo de energía renovable. Estamos ante diferentes tipos de energías limpias provenientes de recursos naturales, así como fuentes inagotables. Su principal característica es una producción que no contamina. Esto debido a que no es combustible de fósiles, sino otras fuentes capaces de renovarse ilimitadamente. Recibamos con un fuerte aplauso al Centro Escolar Manuel Espinosa Iglesias, el CEMEI. Este centro escolar se ha distinguido por el compromiso con la sociedad, aportando una educación integral, desarrollando en los estudiantes potencialidades y fomentando la igualdad de oportunidades. Con ello contribuye directamente en formar las mejores generaciones para el futuro. Esta institución se ha destacado en alcanzar logros académicos, deportivos y culturales en los últimos años, enfatizando el compromiso y profesionalismo al hacer acto de presencia en esta magna conmemoración de la Batalla de Puebla. En el año 2004 se logra conformar la banda de música Orfeo Marching Band, teniendo participaciones importantes en el estado como a nivel nacional. La institución cuenta con instalaciones renovadas en donde la comunidad educativa expresa su desarrollo armónico, logrando con ella una educación de excelencia, inclusiva y equitativa, cumpliendo con los principios de la nueva escuela mexicana. Con gran ánimo recibimos a la banda de música Orfeo Marching Band, quienes han representado dignamente al estado de Puebla. México es un país extraordinario por su pueblo generoso y fraterno, heredero de las civilizaciones originarias y de la rica historia patria, con héroes y heroínas que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. México es un país soberano, independiente, libre, democrático. Queremos la paz y la fraternidad de las naciones. Es así como despedimos al CEMEI. Y recibimos al contingente de la Secundaria General Ignacio Ingeniero Jorge L. Tamayo. Ellos vienen de Tehuacán, Puebla, fundada un 13 de septiembre de 1973. Esta secundaria general cuenta con turno matutino y vespertino. La Escuela Secundaria Ingeniero Jorge L. Tamayo trabaja con un enfoque humanista, comunitario, llevando a la práctica campañas como Aléjate de las drogas, cuidando del medio ambiente, vida saludable, proyectos comunitarios y formación de valores que promueven el aprendizaje inclusivo, colaborativo y equitativo. Cuenta con 2 grupos de animación que son distintivos e importantes en la región de Tehuacán. La banda de guerra, obteniendo diversos reconocimientos por su marcialidad, toques y marchas militares. Y la banda de música, Jaguares Marching Band, que dirige en la actualidad el ciudadano Leonardo Sorcia Soto. Esta última ha representado a la institución a nivel regional, estatal y nacional, lo que catapulta a nivel internacional y hoy representa a México en el extranjero. Ellos son los Jaguares Marching Band. Jaguares Marching Band representando a Tehuacán. De la Secundaria General Ingeniero Jorge L. Tamayo en este desfile cívico-militar conmemorativo al 163 aniversario de la Batalla de Puebla de 1862. La paz y la prosperidad se construyen ampliando los derechos del pueblo y dando acceso a la justicia. Ahora recibimos al Centro Escolar Presidente Gustavo Díaz Ordaz.
fundado el 13 de febrero de 1989. Este centro escolar ha participado en eventos académicos, cívicos, culturales y deportivos a nivel municipal, nacional e internacional. En la banda de música ha sido la primera en ser invitada en viajar al continente europeo. Ha participado en los carnavales y desfiles en Nice y Menton en Francia, así como en San Remo en Italia en el año 2007, en Chalon, Lyon en Francia, en Alicante, España, en Roma e Ivrea en Italia en el año 2011. Ha tenido participaciones en el Music Parade de Alemania en 2013 representando a México y su tradición musical en el Festival de Bandas Militares en Bremen, Alemania en 2014. También participando en el Festival de Bandas Militares y Escolares del Mundo realizado en Moscú, Rusia. La banda de música Soles también ha estado presente en los festivales como el Carnaval de Chalon y el Music Parade en los países de Francia y Alemania en febrero del presente año. Esta institución educativa se ha hecho presente en diversos eventos a nivel preescolar, turno vespertino, ya que obtuvo el primer lugar en rondas infantiles en 2025. El nivel primaria turno vespertino participó en el Programa Nacional de Lectura y segundo lugar estatal en escolta femenil. Este centro escolar, presidente Gustavo Díaz Ordaz, cuenta actualmente con 4,828 alumnos y nos está presentando el carro alegórico Puebla, el desarrollo tecnológico en México. Este carro alegórico representa un centro de investigación de clúster tecnológico, cuyo fin es reforzar programas de ingeniería e inteligencia artificial y emprendimiento en coordinación con las instituciones como la UNAM, la UAP, el IPN, la ITP, la UTP y NAOE, además de empresas con inversión pública y privada ubicadas en la entidad. Y ante ustedes se presenta la telesecundaria licenciado Benito Juárez. Ellos vienen desde Zacapoaxtla, Puebla. Su director, el maestro Alfonso Álvarez Manuel, lo representa. Entre los logros académicos y deportivos de esta telesecundaria están sus destacadas participaciones en concursos de lectoescritura, matemáticas y logros académicos a nivel zona, sector regional y estatal. 3 primeros lugares a nivel estatal en concurso de lectoescritura y matemáticas en 2017, reconocimientos continuos en concursos académicos por grado en 2018 y 19. En educación física, cívico-cultural, reconocimientos institucionales y gestión y mejora de infraestructura. Es la participación de la telesecundaria licenciado Benito Juárez de Zacapoaxtla, Puebla. Ahora ante ustedes desfila la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla. Fundada el 2 de febrero de 1952, tiene turno vespertino. Está ubicada en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Puebla. Esta institución ha egresado miles de alumnos que, diseminados en el ámbito nacional, elevan la calidad de la educación en todos los rincones del país, desempeñándose competitivamente en los lugares de trabajo y, sobre todo, enalteciendo con el ejemplo el lema de la institución: educación de calidad, compromiso con la vida. Esta institución, certificada con la norma NMX-CC 9001 por sus servicios educativos a nivel profesional. La Escuela Normal Superior del Estado de Puebla brinda un espacio artístico a los docentes en formación, en donde desarrollan habilidades sociales, culturales y de recreación, participando en concursos nacionales e internacionales con su banda de guerra, música y danza. Es la presentación de la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla. Y ahora, en este desfile cívico-militar conmemorativo al 163 aniversario de la Batalla de Puebla, se presenta el Centro Escolar José María Morelos y Pavón, dirigida por el maestro José Agustín Alfaro del Toro. Fundada un 2 de octubre de 1984,
Cuenta con turno matutino y vespertino. Este centro escolar ha obtenido convenios de becas de mérito académico, artístico, deportivo y de investigación con 48 universidades de prestigio en el estado de Puebla, beneficiando a los estudiantes de esta emblemática institución. La Universidad de las Américas Puebla otorgó 11 becas al 100% para el curso de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en respuesta al buen rendimiento académico que presentan los estudiantes del bachillerato turno matutino de este centro escolar José María Morelos y Pavón. En los últimos años se ha destacado en atletismo, obteniendo el primer lugar nacional en la prueba 5 kilómetros en caminata, así como el tercer lugar nacional en 100 metros planos en los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior, la cual fue realizado el año pasado en la ciudad de Puebla. Escuchemos ahora la marching band del Centro Escolar José María Morelos y Pavón. México es un país soberano, independiente, libre y democrático. Queremos la paz y la fraternidad de las naciones. La banda de música del Centro Escolar José María Morelos y Pavón presentándose en este desfile cívico-militar. Este centro escolar nos presenta el carro alegórico Innovación Automotriz en Puebla, proyecto Olinía. Primera armadora mexicana de mini vehículos eléctricos desarrollados en México, presentado por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Este carro alegórico está elaborado por una plataforma de 6 metros de largo por 3 metros de ancho y 4 metros de altura, en el cual figura un busto de nuestra presidenta, así como el prototipo del mini vehículo eléctrico decorado en talavera poblana en color guinda. Recibimos al Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas. Ellos vienen de Izúcar de Matamoros. Fue fundada el 15 de enero de 1955. Esta institución es actualmente un ícono educativo en la Mixteca poblana. La historia, la dedicación y compromiso la convierte en un bastión de los centros escolares y del municipio de Izúcar de Matamoros. Desde los inicios, esta institución ha enmarcado con letras de oro su compromiso por ofrecer calidad educativa a la comunidad que los rodea. Cuenta con la mayor estadística de alumnos de esta región. Brinda calidad en la enseñanza integral basada en los principios de orientaciones que marca la nueva escuela mexicana, promoviendo el respeto, la inclusión y el trabajo colaborativo de los estudiantes. La planta docente está comprometida en guiar y acompañar a los estudiantes para la construcción del conocimiento de futuros profesionistas que escriban el futuro de México. Además, el programa académico ofrece una variedad de actividades extracurriculares y programas de enriquecimiento como clubes de lectura, música, deportes y arte, que permite que los estudiantes desarrollen habilidades e intereses fuera del aula. El centro escolar también tiene programa de extensión educativa que busca fomentar la participación de la comunidad en la educación a través de talleres y cursos para padres y maestros. Escuchemos a la marching band del centro escolar, presidente Lázaro Cárdenas. México es un país extraordinario por su pueblo generoso y fraterno, heredero de las civilizaciones originarias y de la rica historia patria, con héroes y heroínas que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Y desfilan en este
Desfile cívico-militar conmemorativo al 163 aniversario de la Batalla de Puebla, la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, fundada en 1935, cuenta con turno matutino. Esta academia es un símbolo de la tradición y el patriotismo poblano. En esta institución se forjan cadetes con disciplina, lealtad, fuerza y valor. Equipada con la más alta tecnología, se consolida la unión cívico-militar que perfila ciudadanos de excelencia, que apuestan todo a los ideales y que se ubican en el pináculo del desarrollo académico. En los campamentos militares donde se fragua el espíritu de cuerpo, emprenden pruebas de instrucción militar similares a las de las unidades de élite del heroico ejército mexicano, que los convierte en los más hábiles adalides, fundamentados en altos valores patrios y necesarios para enfrentar las amenazas de esta era. Ofrece una educación única en el país, con un alto rendimiento académico y militar que transforma a cada cadete en un modelo de calidad humana comprometido con los sentimientos más hondos de nuestra nación y así rendir tributo al país. Preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, la carrera de Derecho y sobrecargo de Aviación son los niveles educativos que componen el sistema militarizado. La educación estricta, excelsa, impartida por extraordinarios maestros y militares, es el pilar de la sólida preparación escolar, promoviendo una juventud patriótica que es protagonista de la sociedad mexicana, dotada de una impecable ética y moral que erige hombres y mujeres únicos, dignos, íntegros, cabales y rectos. Es la presentación de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza. La paz y la prosperidad se construyen ampliando los derechos del pueblo y dando acceso a la justicia. Y cerrando los contingentes educativos de este desfile cívico-militar conmemorativo al 163 aniversario de la Batalla de Puebla de 1862, con gallardía se presenta el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, dirigido por el maestro José Efraín Carrasco Galeote. Tiene turno matutino, vespertino y nocturno. Desde su fundación destaca la organización, los emblemáticos principios y a sentido de pertenencia, complementado con los edificios escolares tales como la pista de atletismo, alberca olímpica, canchas deportivas, laboratorios, gimnasios, hoy renovados y en proceso de resurgimiento. Sobresale principalmente por actividades académicas, deportivas y culturales, así como realizar ceremonias y eventos masivos. Se ha hecho gala de la creación y montaje de mosaicos, plásticas, murales y destacándose en representativos Juegos Centroamericanos, Olimpiadas, un Mundial de Fútbol y visita de Estado. Desde su nacimiento, diversas personalidades han visitado al CENCH, entre ellas 6 presidentes de la República. Ha sido pionero, conformado diversos grupos especiales reconocidos a nivel nacional e internacional, resaltando el Ballet Costumbrista de Puebla, el Grupo de Animación, la Banda de Guerra, la Banda de Música Aguiluchos Marching Band, con diversas presentaciones en China, Japón, Alemania, Italia, Suiza y Estados Unidos, así como participaciones en 3 ediciones del Tazón de las Rosas en Pasadena, California. El Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec rinde honor a los fundadores e inolvidables maestros que forjaron su grandeza, exaltando la entrega de los docentes que hoy resurgen para volar alto. Ante ustedes, los Aguiluchos Marching Band. El Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec también nos presentan carro alegórico, con el cual estamos cerrando los contingentes educativos. Este carro alegórico se llama Puebla, potenciador de semiconductores, proyecto Electro Tlali. Este carro alegórico representa la contundente visión de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación en el desarrollo de semiconductores, proyecto coordinado por el INAOE y la UNAM y el IPN, por lo que a través del proyecto Electrotrali, los estudiantes poblanos destacados por su desempeño científico y desarrollo tecnológico son el primer colectivo estudiantil capacitado.
Es como cerramos esta presentación con el Sench. Se presenta el agrupamiento montado. Desfilan ante ustedes oficiales y cadetes del Escuadrón de Caballería Ignacio Allende, del heroico Colegio Militar. Los cadetes cuentan con caballos procedentes del criadero militar de Santa Gertrudis, Chihuahua, idóneos para cumplir con las actividades de adiestramiento en habilidades y destrezas que contemplan los programas de estudio. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Pasa frente al Presidium el agrupamiento montado histórico, integrado por jinetes del Ejército de Oriente. Escaramuzas Charras de la Secretaría de la Defensa Nacional fue organizada con el objeto de contar con personal de mujeres militares que enaltezcan al Ejército Mexicano, dando un sentido de pertenencia, nacionalidad, así como el impulso y fomento al deporte de la charrería. La Secretaría de la Defensa Nacional presenta orgullosamente a su equipo representativo de charrería, integrado por personal militar del Centro Ecuestre del Ejército Mexicano. Suena el clarín, las armas pronto preparan y la victoria. Unión de Asociaciones de Charros, Delegación de Escaramuzas del Estado de Puebla. Este contingente está integrado por charros y escaramuzas, todos ellos con amplia trayectoria en el Estado de Puebla, conformados por campeones y campeonas estatales de charrería. Jóvenes que obtuvieron la medalla de bronce representando al Estado en Juegos Nacionales 2024. La escuela oficial de la Unión de Asociaciones del Estado de Puebla. La reina de la Unión con el estandarte que representa la asociación como charrería federada. Anuncia ya aproximaré, vibrado está su clamor, marchemos con valor. Esta unión, conformada con 30 asociaciones, se encuentra comprometida con la difusión, el respeto y la preservación del deporte nacional por excelencia, la charrería. Hasta morir. Sí, alinear marchemos, que es hora ya de combatir. Con fiero ardor, con gran valor, hasta vencer, hasta morir. Prestos están a combatir. Hoy llama, suena el clarín. Las armas pronto preparar y la victoria disputar. Prestos están, suena el clarín, anuncia ya aproximaré, vibrando está su clamor. Marchemos con valor. Su atención, por favor. El general de brigada de Estado Mayor, Santos Gerardo Soto, comandante de la columna de desfile y de la 25 Zona Militar, rendirá el parte de novedades
a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Le informo a usted que desfilaron ante la sociedad poblana 14 banderas de guerra, 22 guiones, 3.353 integrantes de las 3 Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, 12.500 niños y adultos pertenecientes a 33 escuelas de educación básica, media superior y superior, 225 Zacapuastlas, Xochiapulcos y Tetelenses, 94 vehículos, 9 aeronaves, 5 binomios canófilos, 174 semovientes, 11 carros alegóricos, concluyendo el desfile sin novedad. Gracias. Se invita a todas y todos los presentes a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional. Al personal civil se le pide amablemente colocarse en posición de firmes. Ciña patria tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Mas os sale un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, pienso patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresar y el vigor, y retienen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retienen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. Le acompañan los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina. Que vengan a ayudarme por... Se agradece la asistencia de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, así como de los funcionarios e invitados que la acompañaron durante el desfile cívico-militar con motivo del 163 aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862. Que tengan todas y todos una excelente tarde.